Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios los bendiga. La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes y sus hogares. Quisiera compartir en esta ocasión algo que yo he titulado Un solo mediador. Y esto nace verdaderamente de una conversación que tuve con un amigo hace un tiempo atrás. Él me decía que todos los caminos conducen al cielo. A esa creencia, a esa manera de creer, le llaman universalismo. Me decía él a mí que Dios le había dado a todos los asiáticos a Buda, que al mundo árabe le había dado a Mahoma y que al occidente nos había dado al Señor Jesús. Pero que todo era lo mismo, que todo conducía al cielo. Y yo trataba de convencerlo a mi amigo de que el mensaje que hay dentro del budismo, dentro del islam y dentro del cristianismo son totalmente diferentes y opuestos el uno del otro. Y que eso verdaderamente lo constituye a Dios, lo hace a Dios un mentiroso. Y una cosa sé, por lo que dice el libro de Hebreos capítulo 6, verso 18, lo único que es imposible para Dios, lo único que es imposible para Dios es mentir, porque eso violaría su santidad, su integridad, eso integraría la verdad de quién Dios es, eternamente hablando. Y entonces, este amigo, cuando yo le hice una pregunta que si él había pensado claramente, si él se había sentado a pensar, a analizar, ¿no?, a razonar esa creencia de él, se ofendió cuando yo le dije eso, ¿no?, y dejó de hablarme. Pero bueno, traté de traer versos de lo que dice la Biblia y los voy a compartir con ustedes, estos versos que yo compartía con este amigo. Pero antes de seguir, hagamos una oración. Amén. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús, gracias por este privilegio que podemos venir delante de ti, delante de tu trono a través de la sangre de Cristo Jesús, con toda confianza, que tienes tu oído atento, que tienes tu oído inclinado a nuestro clamor y nuestra oración. Padre, vengo para exponer lo que tu palabra me dice, lo que tu palabra establece. Señor mi Dios, entendido de que yo no tengo nada en contra de ni los budistas, ni los católicos, ni los musulmanes, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni ninguna otra religión habido por haber. Simplemente quiero exponer lo que tu palabra, la Biblia, me dice. Estoy proclamando, estoy defendiendo, estoy predicando y anunciando las buenas nuevas. Te pido que me quites y te pongas tú, Señor mi Dios, y que no sean mis palabras, sino tu palabra la que redarguye, la que toque el corazón de aquellos que van a ver y van a escuchar esto, y con aquellos que ellos vayan a compartir esta grabación. Padre, si yo fallo en pedirte algo que va a beneficiar, que va a bendecir y abrir los ojos y el entendimiento a las personas que van a ver esto, por favor, tú no falles en concedérnoslo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, dándote gracias desde ahora y para siempre. Como dije anteriormente, el título de esta presentación es Un solo mediador. Busque su Biblia o el dispositivo donde usted tenga la Biblia y vayamos al Nuevo Testamento, 1 Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo, capítulo 2, 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5, donde la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por favor, léalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, las veces que usted pueda, y yo lo voy a repetir. Porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Cuando una organización o un líder religioso le dice a usted que para ser salvo y para ir al cielo usted debe pertenecer a esa organización o seguir a esa persona, ¿no?, a ese líder religioso, créame lo que le digo, le están mintiendo. Están usurpando una posición que nunca les perteneció. Sea como sea que se llame esa organización, sea como sea que se llame esa organización religiosa, o persona, o líder religioso, así sea el Papa de la Iglesia Católica, así sea Mahoma, el considerado profeta dentro del Islam, de los musulmanes, sea José Smith, el líder religioso de los mormones, sea algún cuerpo gobernante, como el de los testigos de Jehová, o cualquier otra organización o líder religioso habido por haber. Por favor, no se ofenda que yo menciono a estas personas o estas organizaciones. Vuelvo y repito, estas personas y organizaciones empiezan a ser usados por Satanás para controlar y engañar a personas que no conocen lo que Dios dice y establece en su palabra. Inclusive, llegan muchas de estas organizaciones a prohibirle a las personas que lean la Biblia, que escudriñen la Biblia y que solamente crean en sus interpretaciones de la Biblia o lo que ellos publican. La palabra de Dios es clara. Mire, Dios nos dejó la palabra, su palabra, para que sepamos cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Nadie tiene el derecho de decirle a usted, de prohibirle a usted, ni a mí ni a nadie, de que no lea la Biblia, de que no escudriñe la Biblia. Cuando la palabra de Dios en Juan capítulo 5, claramente el Señor Jesús hablando dice, escudriñad las Escrituras porque en ellos parece que hay la vida eterna y ellas son las que dan testimonio, las que testifican acerca de mí. Esas son las palabras del Señor Jesús, no mis palabras. La Iglesia Católica Romana, hace un tiempito atrás, contento todos los católicos de que tenían un nuevo papa. Celebraban en el mundo entero todos los católicos de que tenían un nuevo papa, ¿no? Dentro del sistema católico romano, dentro de esa iglesia, tienen una creencia de que la Iglesia Católica Romana fue la que fundó y estableció el Señor Jesús. Déjeme decírselo claramente. Por favor, históricamente, eso es absolutamente falso. Yo hice una grabación que usted la puede encontrar aquí en mi canal de YouTube, en el que hablo acerca de los inicios de la Iglesia Católica Romana y quién fue que nos dio la Biblia. Vuelvo y repito, búsquenlo y ahí lo va a encontrar. No quiero seguir perdiendo más tiempo con eso. Dentro de esa creencia de la Iglesia Católica Romana, dicen que Pedro fue el primer papa. Nuevamente, históricamente, eso es absolutamente falso. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice en el capítulo 11, verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles son todos aquellos que no son judíos, que no son circuncidados, ¿ok? Romanos capítulo 11, verso 13, vuelvo y repito, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Escucha que estoy estableciendo algo aquí. El mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Gálatas, capítulo 2, versos 7 y 8, dice estas palabras. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, eso es a los gentiles, a todo aquel que no es judío, vuelvo y repito, como a Pedro,
el de la circuncisión. A Pedro se le había dado el ministerio de alcanzar a los judíos y a Pablo el ministerio de alcanzar y evangelizar a los de la incircuncisión, a los gentiles. Para ser más claro, el verso 8, pues el que actúa en mí, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión a los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. Entienda claramente, Pablo es llamado a evangelizar, a predicar, a proclamar y a anunciar el evangelio a los gentiles. Pedro es llamado por Dios para ser apóstol a los judíos, a los de la circuncisión. Esto es claro, estas no son mis palabras, esta es la palabra de Dios. Si usted la quiere querer aceptarla, gloria a Dios. Y si usted no lo acepta y usted la rechaza, eso es cosa suya. Yo le estoy diciendo solamente lo que la palabra de Dios dice y establece. Y cuando el mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 11, dice el apóstol Pablo, escribiendo, dice esta palabra, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 11. Para que usted entienda claramente, el apóstol Pablo fue llamado como apóstol y predicador para los gentiles, lo de la incircuncisión. Y el apóstol Pedro fue llamado apóstol y predicador para los de la circuncisión, para los judíos. La Iglesia Católica Romana enseña que el apóstol Pedro fue el primer papa, como dije anteriormente. Eso es bíblicamente, históricamente, absolutamente falso. Falso, 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 lo puedo repetir 1.000.000 de veces. No importa lo que diga la Iglesia Católica Romana, la palabra de Dios dice que Pedro fue llamado a predicar, a proclamar el Evangelio, a anunciar el Evangelio a los judíos, no al mundo gentil, no a lo de la incircuncisión, sino a los judíos. Pablo fue llamado a predicar, a anunciar, a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas, a los de la incircuncisión, a los gentiles. Esas no son mis palabras, esa es la palabra de Dios que establece eso. Entonces, la Iglesia Católica Romana enseña que el apóstol Pedro fue el primer papa, como dije anteriormente. Eso es históricamente y bíblicamente absolutamente falso. En el capítulo 16, versos 13 al 21 del libro del Evangelio según San Mateo, hay una porción que el Señor Jesús les pregunta a los discípulos. Mire, vaya, como dije anteriormente, Mateo capítulo 16, versos 13 al 21. Hay una porción en la que el Señor Jesús les pregunta a los discípulos que estaban con él en aquel día, que quién decía la gente que era él. En el verso 16 de esa porción, Pedro contesta que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero antes de eso, allí, cuando el Señor Jesús le hace esa pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Para ser más claro. Unos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan, otros dicen que eres alguno de los profetas antiguos. Pedro, vuelvo y repito, en el verso 16, dice, y se los leo, ¿okay? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El verso 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, que es otro nombre que Pedro, Simón Pedro, ¿no? Eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellas, en contra de ella. Lo que les voy a compartir es una mala interpretación de lo que dentro de la Iglesia Católica hacen con esa porción de Mateo, capítulo 16, del 13 al 21. Cuando el Señor Jesús está preguntando, ¿quién dice los que están allá afuera que soy yo? Uno dice que es Jeremías, otro dice que es Juan o alguno de los antiguos profetas. Pedro le dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, bendecido eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ciertamente te digo, tú, Pedro, tú eres Pedro. Y escucha, aquí hay dos palabras totalmente diferentes la una de la otra. Porque cuando el Señor Jesús le dice, tú eres Pedro, en el griego, en el idioma original que fue escrito en el Nuevo Testamento, le dice, tú eres Petros, P-E-T-R-O-S, tú eres Petros. Petros es una piedrita que usted puede coger en la calle y tirarla. Ahora, el Señor Jesús le dice, y sobre esta Petra. Petros y Petra son totalmente diferentes, porque Petra sería la roca de Gibraltar. Entonces, si el Señor Jesús hubiera querido decir a Pedro, Pedro, tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar mi iglesia, ¿para qué el Señor Jesús tenía la necesidad de morir en la cruz si ya la iglesia iba a ser edificada sobre Pedro y las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de la iglesia del Señor Jesús? Pero no es eso lo que le está diciendo. Y no es eso lo que verdaderamente está ocurriendo aquí en esta porción. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro es, tú eres Petros, tú eres una piedrita, pero sobre esta Petra, ¿cuál Petra? Si entendemos el contexto claramente, el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, sobre esa declaración que tú acabas de hacer, de que yo soy el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esa declaración yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer, no van a poder vencerla. La iglesia verdadera, la única iglesia, no la iglesia católica romana, sino la iglesia que verdaderamente estableció, fundó el Señor Jesús. En otras palabras, mire, lo que el Señor Jesús le está diciendo, lo que Pedro está diciendo en aquel día cuando él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es no solamente que está diciendo, Señor, tú no eres Jeremías, ni Isaías, ni uno de los profetas antiguos, ni Juan, ni cosas por el estilo. Tú eres el ungido, tú eres el enviado de Dios, del Padre. Tú eres el Hijo de Dios. Y lo que le está diciendo Pedro es, Señor, yo creo que tú eres coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Con esas palabras cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres, bendecido eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De que Él es el Cristo, de que Él es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Si usted lo quiere creer, créalo. Y si no lo cree y no lo acepta, no lo crea. Pero eso es lo que la palabra dice en el contexto de esta porción en Mateo capítulo 16. Y mire, hay otra mala interpretación. En esta misma porción, en el verso 19, Mateo capítulo 16, verso 19, hay otra mala interpretación que hace, desafortunadamente, la Iglesia Católica Romana, pero como el católico, desafortunadamente lo digo, nunca leen la Biblia. Pueden tener una Biblia en una percha en su casa y ahí está
por años cogiendo polvo esa Biblia. Y no la cogen, no la abren, no la leen para ver qué es lo que verdaderamente dice Dios, qué es lo que Dios verdaderamente espera de mí y de todos los que caminamos sobre la faz de la tierra. Y vamos a ver si que la Iglesia Católica Romana y la enseñanza que ellos tienen es verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Mire, en cierta ocasión le pregunté, en el año 89 me acuerdo, cuando estaba tratando de evangelizar a una de mis primas allá en Ecuador, le hice esta pregunta, le digo, prima, le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, me dijo. ¿Por qué tú eres católica? Se quedó callada. Pensó por un rato y no sabía qué decirme. Allá estaba una vecina de ella, donde ella vivía anteriormente. Y le digo, yo te puedo decir por qué tú eres católica, le digo. Y me dice, sí. Le digo, tú eres católica, le digo, porque mi tío, tu papá, le digo, te crió de esa manera. Y nuestro abuelo crió a mi tío, a tu papá, de esa manera. Y así podemos ir sucesivamente, regresivamente para atrás. El abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, criaron a sus hijos dentro de ese sistema religioso, sin haber comprobado qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la creencia que tienen dentro de la Iglesia Católica Romana. Les leo el verso que les decía en Mateo capítulo 16, verso 19, que es otra mala interpretación que tienen dentro de la Iglesia Católica Romana, y dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dentro de la teología católica dicen, creen, enseñan que aquí el Señor Jesús le estaba dando las llaves a Pedro del cielo, para que todo aquel que Pedro le permite entrar en el cielo, iba a entrar en el cielo, y todo aquel que Pedro no quería que entrara en el cielo, no se lo permitía. Pero eso es absolutamente falso, porque mire, en el capítulo 1, en el verso 18 del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, dice estas palabras, y escuchen: Pedro nunca tuvo ninguna llave para dejar entrar o cerrarle la puerta a alguien que él no quiera dejar entrar en el cielo, ni cosas por el estilo. Simplemente lo que el Señor Jesús está diciendo es que le está dando no solamente a Pedro, a todo creyente, la llave, el conocimiento, la verdad establecida en la Biblia para que podamos entrar al cielo. No es que Pedro, al quien él quería, le daba la entrada, no, y al que no le daba la entrada al cielo. Y escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 18. El Señor Jesús hablando y dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, el Señor Jesús hablando, estas son las palabras del Señor Jesús, estas no son mis palabras. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que Pedro nunca pudo haber tenido exclusivamente, por decirlo así, las llaves para dejar entrar o negarle la entrada al cielo a nadie. El Señor Jesús es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, porque Él es el que murió en la cruz por nosotros. Él es el que resucitó al tercer día por nosotros. Si venimos a Él, vamos a obtener la entrada al cielo, porque como dije anteriormente, hay un solo mediador. Y seguimos con esto. Miren, Pedro no es ni fue la cabeza de la iglesia en ningún momento. Y es por eso que en su primera carta, Pedro mismo, Pedro, no yo, Pedro, hablando en su primera carta universal, en el capítulo 2, en el verso 7, dice estas palabras. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis
Él es precioso, refiriéndose a Jesús. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra que el pueblo judío rechazó, refiriéndose a Jesús, Él es la roca, Jesús es la piedra. ¿Qué dice? Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesús, por las propias palabras de Pedro, ha pasado a ser la piedra angular, la piedra que sostiene toda la iglesia, porque está fundada sobre la declaración que Pedro hizo allá en Mateo 16, cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad está establecida la iglesia de Jesús, y las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de ella. Regresemos al verso, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, donde dice, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. El mismo apóstol Pablo, en el capítulo 12, el verso 28 de la primera carta que le escribe a la iglesia a los Corintios, dice esto, 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso, escuche para que usted entienda esto, porque esto es requete súper vital e importante en lo que concierne a la Iglesia Católica Romana. Escuche, 1 Corintios capítulo 12, verso 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, o sea, son usados por Dios para hacer milagros, después los que sanan, vuelvo y repito, los que son usados por el Espíritu de Dios para sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí viene la pregunta del millón. En todos los llamados que Dios hace y todos los líderes espirituales que Dios pone dentro de la iglesia que Él fundó, dentro de la iglesia que Él estableció, solamente menciona apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahí no hay ningún llamado a ser papa. ¿Usted no cree que si hubiera sido importante el llamado a ser papa estuviera incluido allí, en esos llamados que Dios hace a personas para ponerla dentro de la iglesia que Él estableció, que Él fundó? No la Iglesia Católica Romana, la iglesia que Él estableció y que Él fundó. Y si usted va al capítulo 2 del libro de Hechos, allí está la iglesia que el Señor Jesús fundó y estableció, y fueron con 120 personas, y ninguno de ellos ni era ni romanos, ni católicos, ni apostólicos, ni cosas por el estilo. 120 personas que no tenían absolutamente nada que ver con la Iglesia Católica Romana. Todos eran judíos. Entonces usted me dice a mí, ¿cómo es posible? Y como dije anteriormente, yo hice una oración que titulé, como dije anteriormente, ¿quién nos dio la Biblia? Y entiendo que le han hecho creer. Búsquela, aquí en mi canal de YouTube está la grabación que yo titulé ¿quién nos dio la Biblia? Entiendo que le han hecho creer a los católicos que la Iglesia Católica es apostólica, queriendo decir que ellos reciben su autoridad de la enseñanza de los apóstoles. Eso es, históricamente, bíblicamente, absolutamente falso. Falso. Mire, métase a Google e investigue. No crea lo que yo le digo.
Haga la investigación usted mismo. Mire, en el año 400 años después que la iglesia de Jesucristo fue establecida y fundada. Escuche, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, como dije anteriormente, en el año 431 se inventaron el culto a la Virgen. Eso no es bíblico. Desde el Apocalipsis, desde el libro de Mateo hasta el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, no hay tal cosa. Si usted se va al Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, hay una diosa que le llama la Virgen del Cielo, que era un demonio, que los paganos adoraban y le llamaban la Reina del Cielo. Escuche, en el año 431 se inventaron el culto a la Virgen. En el año 594 se inventaron el purgatorio. En el año 610 se inventaron el título del Papa. En el año 1079 se impone el celibato, de que los curas no se podían casar. ¿Sabía usted que Pedro era casado? Le van a decir, ay no, él tenía una suegra, pero él no era casado, porque he oído un fulano en YouTube. Yo digo, Dios mío, qué ignorancia. ¿Cómo puede ser posible? El Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro de una fiebre. Y allá ustedes con lo que ustedes crean. En el año 1090 se inventaron el rosario. En el año 1184 se empieza la Inquisición de todo aquel que no era católico romano. En el año 1190 se empiezan a vender indulgencias. Las indulgencias era de que, mire, si una persona estaba cometiendo adulterio, había cometido algún crimen o lo que sea, venía, hacía una donación en la Iglesia Católica Romana y los curas o el Papa le hacía así y ya está absuelto de todos sus pecados. Esas son indulgencias. En el año 1215 se inventa la confesión a los curas. En el año 1216 se inventa la mágica transustanciación. ¿Qué quiere decir eso? La transustanciación es cuando un cura o el papa cogen aquella hostia y supuestamente lo bendicen, haciéndole la cruz y que así todo ese asunto. Y ellos tienen, según la creencia católica romana, de que el cura y el papa tienen el poder de cambiar literalmente. Por eso es que el cura, cuando le da esa hostia, ese pedacito de pan, ¿qué es lo que le dice? El cuerpo de Cristo. De que literalmente ellos tienen el derecho, por derecho apostólico, como dicen ellos, a que ese cuerpo, a que ese pedacito de pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Eso es falso. Eso es antibíblico. En ningún lugar del Nuevo Testamento hay tal enseñanza. En el año 1311 se obliga el bautismo de los niños. En el año 1854 se inventa la Inmaculada Concepción, de que María fue concebida sin pecado. Mire, la palabra de Dios refuta eso absolutamente. Romanos 3 dice que como hemos pecado, todos, absolutamente todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. Allí incluye a María. En el año 1870 se inventa la infalibilidad del Papa. De que todo lo que salía de la boca del Papa, viene de parte de Dios. Lo único que ha venido de parte de Dios, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque toda escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay un solo mediador, vuelvo y repito. En el año 1950 se inventaron la supuesta ascensión de María, de que María en cuerpo y alma se fue para el cielo. Bíblicamente e históricamente eso es falso. Mire, cuando el Señor Jesús, después que resucita, hubieron 500 personas, por lo menos, que lo vieron
cuando iba subiendo hacia el cielo. 500 testigos que vieron al Señor Jesús subir y que una nube lo tapó. Y 2 ángeles que estaban allí vestidos de blanco le dicen: varones Galileos, ¿qué hacéis viendo hacia el cielo? Este mismo Cristo que ha sido tomado en este día, de esa misma manera, físicamente, regresará. Todas estas cosas que acabo de mencionar, ninguna son bíblicas, ninguna son históricas, ninguna son verdad. No tiene ninguna raíz en las enseñanzas de los apóstoles, ninguna. Así que no se enoje conmigo, enójese con aquel que le ha mentido. Y le hago una pregunta: ¿seguirás confiando en un guía que ha alterado un mapa para llevarte a un destino equivocado? Y esa pregunta se lo hago a los católicos romanos, a los testigos de Jehová, a los musulmanes, a los mormones y a todo aquel que no es creyente de lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesús, en el capítulo 14 de Juan, del Evangelio según San Juan, el verso 6 dice estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Escuche claramente, por favor. Un solo mediador es un solo mediador. No puede haber más de uno, porque solo haría Dios, volví a repito, mentiroso. Y la palabra me dice claramente, ¿ok? En Hebreos 6, verso 18, que hay una sola cosa que es imposible para Dios, y es mentir. Juan capítulo 14, verso 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Escuche claramente: yo soy el camino, no uno de los caminos, y vendrán otros caminos, ni cosas por el estilo. Él es el único camino, no hay otro camino. Y yo soy la verdad, dice. Yo soy el camino, la verdad. No parte de la verdad, no una de las verdades que van a haber en el mundo, no. Yo soy el camino y la verdad. Y la vida, el único que nos puede ofrecer vida eterna, después que partimos de este mundo, para estar en su presencia, para estar con Él por la eternidad, es el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como si esto fuera poco, de que Él es el camino, el único camino, la única verdad, y el único que nos puede ofrecer vida eterna, termina estas palabras, termina ese verso diciendo: y nadie viene al Padre si no es por mí. Escuche claramente: ni en esta vida, ni en la venidera, podemos acercarnos al Padre. Ni en esta vida, ni en la venidera, podemos llegarnos al Padre, sino es por medio de Jesús. Él es el único camino. Él y nadie más que Él. Hechos capítulo 4, verso 12 dice: porque no hay nombre, escuche, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, sino en el Señor Jesús, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Solamente en el Señor Jesús hay salvación. Lucas 6:39. Lucas 6:39, hay una escritura que a mí me encanta. Y con esto los dejo. Lucas 6:39 dice: y le decía una parábola, el Señor Jesús hablando: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esas son las palabras del Señor Jesús. Esas no son mis palabras, no son las palabras de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, de la iglesia pentecostal, no. Esa es la palabra de Dios. Escúcheme lo que le digo, amigo. La eternidad es para siempre. Si usted logra vivir aquí 80 años, 90 años, dele gloria a Dios. Si lo puede disfrutar, mucho mejor todavía. Pero cuando parte de este mundo, hay 2 lugares, y 2 lugares solamente, al que vamos a llegar, según lo que dice y establece la palabra de Dios en Lucas capítulo 16. Hay un lugar que es el infierno y hay otro lugar que es el cielo. No hay ningún otro lugar. Ningún otro lugar. No hay. Esa enseñanza, esa creencia que tienen dentro de la teología católica, de que hay un lugar llamado el purgatorio. Mire,
desde Mateo hasta el Apocalipsis, es más, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia, no hay un solo lugar donde mencione el tal purgatorio. Eso es una falsa esperanza que le dan a los católicos para hacerle creer de que, bueno, cuando tú partes de este mundo, vas a ir a ese lugar, te hacemos 7 misas, 9 misas y vas a purgar tus pecados para que puedas ir al cielo. Escuche claramente lo que les voy a decir, por favor. Esa creencia es una ofensa, es un insulto, es una abominación y aberración en contra del sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque si el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no es suficiente, nada de lo que podamos hacer aquí en la tierra es suficiente. Y si usted cree que no, es porque yo soy bueno, yo soy una buena persona. Escuche, si usted es una buena persona, ¿para qué tuvo que venir Jesús a morir en la cruz? Ni usted, ni yo, ni nadie de los que caminamos sobre la faz de la tierra somos suficientemente buenos para ganarnos el cielo. Porque si nos ganamos el cielo por nuestros propios méritos, entonces Jesús, el Hijo de Dios, murió en vano en la cruz. Eso es un insulto, vuelvo y repito, al perfecto sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Por ti, por mí, por todos los que caminamos sobre la faz de la tierra. Haz esta oración conmigo y acepta a Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Las palabras no te salvan. Ponle fe. Ponle fe. Repite conmigo. Señor, vengo a ti como un pecador para arrepentirme de mis pecados porque no soy suficiente bueno para ganarme el cielo, si no es a través de ti, Señor Jesús, a través del sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados, los abandono para seguirte a ti en obediencia, Señor Jesús. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por derramar tu preciosa sangre para lavarme de toda injusticia, de toda maldad, de todo pecado. Gracias que resucitaste al tercer día para darme esperanza de que así como tú venciste la muerte, yo también me voy a levantar en aquel día cuando parta de este mundo si persevero en ti, Señor Jesús. Gracias porque ahora tengo a Dios como mi Padre. Gracias que te tengo a ti, Señor Jesús, como mi Salvador, como mi Redentor. Gracias, Espíritu Santo, por tocarme de esta manera, por redarguirme. Gracias por tocarme. Gracias, Señor, porque el cielo me está esperando. Me arrepiento y abandono todos mis pecados para seguirte a ti en obediencia. Lávame con tu preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame de toda mi maldad, de todos mis pecados, de toda inmundicia, de todo lo que he dicho, pensado y hecho hasta este momento. Gracias. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Padre eterno. Gracias te doy, Padre celestial. Si hiciste esa oración, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y te preguntarás, ¿qué hago ahora? Si tienes una Biblia en tu casa que no sea adulterada, la Reina Valera, la versión de 1960, ábrela y empieza a leerla. Empieza a leer el libro de Juan. Léelo unas 4, 5, 6, 7 veces. Después que termines de leer el libro de Juan unas 4, 5, 6, 7 veces, lee el Nuevo Testamento desde Mateo hasta el Apocalipsis. Así mismo 3, 4, 5, 6, 7 veces. Llénate de la palabra de Dios y habla con tu Padre. Ora. Orar es hablar con Él, así como acabamos de hacer en este momento. Y si nunca te llegó a conocer aquí en la tierra, gloria a Dios, nos veremos allá arriba, si perseveramos hasta el final, porque todo aquel que persevera hasta el fin será salvo. No es de empezar la carrera, sino de terminarla en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.